es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Que se escuche el programa de ATEN como todos los jueves a esta hora. Durante una hora vamos a estar con un montón de cosas. Hoy un programa particular. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es un programa especial porque ATEN está por cumplir 40 años. Lo va a celebrar formalmente mañana a las 18:30 en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, pero nosotros también vamos a celebrar un poquito hoy también. Vamos a hacer un recorrido por la historia del sindicato docente. Tenemos visitas aquí en el estudio y vamos a tener también algunas conversaciones telefónicas, así que quédense a disfrutar de este programa. Estamos en vivo por 24/7, por las redes sociales de ATEN, por la M550 hasta las 10 de la noche. Esto es Que se escuche el programa de ATEN. ATEN es historia de lucha. Son 4 décadas en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. Son 4 décadas abrazando la escuela pública y tosudamente peleando por la igualdad de oportunidades. Son 4 décadas de trabajo sindical en el territorio, caminando cada una de las escuelas de nuestras 22 seccionales, que abarcan toda la provincia. Son 4 décadas de construcción colectiva en la diversidad y el respeto por la democracia interna. En numerosos debates hemos sostenido firmemente la defensa de nuestras condiciones para enseñar y aprender, de nuestro salario y la jubilación. Y nuestra lucha es también por justicia, por Teresa Rodríguez y Silvia Rogetti, por el compañero Carlos Fuentealba, por Mónica, Nicolás y Mariano. Son 4 décadas de articular con organizaciones sindicales, sociales y organismos de derechos humanos en nuestra provincia y a través de CETERA con las y los trabajadores de la educación de todo el país. Son 4 décadas de luchas, antes y ahora soñando por una sociedad más justa, libre y solidaria. ATEN siempre en las calles y en las aulas. Bueno, y comenzamos el Que se escucha el día de hoy con visitas muy especiales aquí en el programa. Bueno, está Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, y está Marta Maffei, que fue 2 o 3 veces. 3 veces. 3 veces secretaria general de ATEN sí. Y además secretaria general de la CETERA. Sí, también. Sí. Bienvenida, Buenas Marta. noches. Gracias. Tiene algún recorrido, Sí. la compañera. Sí. Y te conocemos mucho de muchos lados. Claro, así que... sí. Bueno, ¿qué significa ATEN para vos? En realidad, ATEN me introdujo en un sindicalismo nuevo, distinto. Yo venía, de militar en un pequeño sindicato en Lomas de Zamora, donde vivíamos, hasta que el ejército me fue a buscar. Tuve mucha suerte, soy una persona afortunada. Ese día tenía los 4 pibes con varicela y no fui a la escuela. No volví más. No, claro. Después decidimos venir acá, ¿no? Pero aquel sindicato en el que yo estaba y que militaba con dificultades, porque con 4 chicos, bueno, se imaginan. Pero era un sindicato profesional. Era el sindicato de los docentes. Y acá en ATEN nosotros planteamos otra cosa. Planteamos un sindicato de trabajadores, para empezar. Pero trabajadores de la educación, en su conjunto, todos. No solamente docentes, no docentes, compañeros que trabajaban en los aspectos técnicos, en el consejo, en el ministerio, ¿no? Pensamos que era buena una confluencia de los distintos sectores interesados en el sistema educativo, que trabajábamos en el sistema educativo, para construir una unidad mayor, con más fuerza, no solamente desde lo sindical, sino también desde la construcción de una escuela pública al servicio de los pueblos, ¿no? Así que bueno, esa fue la idea. Y ATEN fue eso, ¿no? Para mí fue la confluencia con compañeros entrañables con los que, bueno, escondidas, con el padrinazgo, digamos, de Monseñor de Nevares, que claro. Estábamos en dictadura. Y nosotros nos íbamos a reunir ahí en el San José Obrero para empezar a conversar. Siquiera conversar, estábamos en los
prolegómenos, ¿no? Y a ver si nos animábamos y qué, y si había posibilidades o no había, con muchas dificultades, porque había que recorrer las escuelas, hablar con los compañeros, eso era una cuestión muy difícil. Pero bueno, ahí en Aten para mí fue un aprendizaje en muchos sentidos, ¿no? El primer sentido es el coraje, ¿no? Porque había que tener coraje. Pero después compañerismo, solidaridad, apoyo recíproco, entre todos apañándonos, digamos, ¿no? Claro. Y dándonos coraje. Y además veníamos peleándole a la dictadura por la construcción de la democracia, ¿no? Así que la democracia en Aten fue un punto casi sin retorno, ¿no? Muy fuerte. Esa fue una decisión muy importante en el sindicato, cómo se construía y cómo seguíamos adelante, ¿no? Cómo consultábamos a la gente y cómo respetábamos la resolución de los compañeros. Eso no quiere decir que no tuviéramos opiniones o que no tratáramos de influenciar o que pusiéramos énfasis en explicar las condiciones y la situación, porque a veces las medidas de acción y demás dependen del modo en que las personas perciben la realidad. No es lo mismo la percepción de un compañero que está interino hace 2 o 3 años, o un compañero que está suplente y que no hay concursos, que la de un compañero que es titular, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos permitió pensar que aceptando todas las opiniones y libertad de expresión, nunca se cortó la palabra a nadie, pero Aten había decidido que nosotros construíamos con la democracia por encima de todo y respetábamos la decisión de los compañeros trabajadores. Así que aprendí mucho. Bueno, y pasaron muchas cosas en estos 40 años, momentos muy difíciles, muy duros. ¿Cómo viste el desempeño de la organización ya cuando no estabas acá, digamos, ¿no? Desde afuera, desde la CETERA o desde la política también? En realidad, CETERA siempre fue, con esa coherencia con la que se construyó y con esa firmeza con la que participó, siempre fue un soporte también en CETERA. Cuando nosotros fundamos CETERA, yo también estuve en la fundación de CETERA, la primera en el 73. En CETERA, en la primera reunión a la que logramos juntarnos, había 143 sindicatos. Claro. Profesores de música, profesores de educación física, una especie de psicología. Era una situación, era muy difícil, ya con distintos compañeros en una sola organización, cuesta, se imaginan con eso, ¿no? Así que en CETERA la primera decisión, que después un poco nosotros lo trasladamos a Aten, fue sindicatos únicos por provincia, ¿no? Y tener la posibilidad de construir juntos, cada uno mantenía igual su identidad, nadie iba a cambiar de identidad, pero la posibilidad de construir juntos fue la posibilidad de construir fuerza, ¿no? Que es lo que necesitan los trabajadores para cambiar sus situaciones de explotación en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y Marcelo, ¿cómo encuentra Aten este nuevo aniversario, estos 40 años? Y nos encuentra en el contexto, porque esto que dice Marta, en qué contexto se funda Aten, y nosotros hoy estamos en un contexto muy complejo, ¿no? Con problemáticas sociales y políticas que pegan de lleno en la escuela pública, que obviamente condicionan las conquistas nuestras, incluso durante estos 40 años de lucha como organización sindical, pero nos encuentra con la entereza de esa historia construida y esa firmeza que nos da los cimientos tan potentes que tiene Aten, ¿no? Esto que dice Marta, bueno, la construcción de un sindicato democrático, de un sindicato con una prioridad en la unidad interna, más allá de las discusiones que tenemos y nuestros debates, pero con unidad interna, sindicato único, en el que vos, como también dice Marta, te parás en una condición distinta con tu patronal para discutir más allá de los contextos. Bueno, eso es algo que destacás habitualmente, ¿no? Y nosotros lo mencionamos mucho eso porque cuesta sostener esa unidad interna, y además que es un elemento que cuando vos ves el contexto nacional, ha habido y hay hoy provincias en las que hay 17 organizaciones, ¿no? Que todavía siguen con esta lógica que me decía Marta, de que hay los de la escuela media, los de la primaria, los del nivel inicial, los del superior.
y claramente tienen mayores dificultades para discutir con sus gobiernos. Por supuesto. ¿No? Entonces, el mantener esa unidad interna es lo que nos permite pararnos de una forma con mucha más fortaleza en cada una de las situaciones que tenemos. Obviamente con cuestiones que todavía no podemos resolver, que tienen que ver con la búsqueda de justicia por el crimen de Carlos, que llevamos 15 años con ese tema, y esperemos que este año se pueda concretar el juicio a la cúpula policial, lo que nos pasó con la explosión de la escuela de Aguada San Roque, que también estamos ahí como querellantes, tratando de desatar ese nudo de corrupción, que es el que para nosotros estamos convencidos generó la condición para que esa escuela, que era nueva, que debió haberse inaugurado con una fiesta de la comunidad que la venía pidiendo hace muchos años, termina en tragedia, ¿no? Entonces, con esos desafíos que tenemos, festejamos muy orgullosos y apoyándonos, como decía antes, en esa historia estos 40 años de atrás. Sí, además en un momento que a veces parece lejano, pero venimos de los años de pandemia que fueron durísimos, que cambiaron la forma no solo de dar clases, de enseñar, sino también de trabajar de una forma distinta y además también de trabajar la organización, ¿no? De estar con los compañeros, con las compañeras. Hubo que reinventarse en todos los sentidos. La pandemia nos sacó de lo que nosotros era nuestro espacio de conocido y el que nos daba determinada seguridad, que es la masividad, que es el encuentro con los otros, la asamblea, la marcha. Bueno, eso tuvimos que pelear 1 año y medio prácticamente en una condición desfavorable desde ese lugar, ¿no? Pero nos reinventamos. Apareció el paro virtual, apareció el Zoom como un instrumento para encontrarnos y seguir estando contacto con las compañeras y los compañeros. La acción de pocos, sabiendo que había muchos otros que por ahí te acompañaban con un mensajito de texto, con el Facebook, pero no abandonamos la pelea, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que destacamos y obviamente generó un antes y un después, ¿no? Después de ese tiempo hay que recomponer un montón de cuestiones que están vinculadas con el hacer con otros, ¿no? Bueno, y yo iba a agregar que también se vienen de los años del macrismo, ¿no? Que fueron años duros, en donde también el trabajador, la trabajadora de educación muy cuestionado. Y además, bueno, tenemos esta sentencia ahora de esta semana en Chubut también por salir a protestar contra Santiago Gutman. Bueno, ese es un tema que es muy grave porque a pesar de que la Fiscalía había pedido 5 años de prisión efectiva y la jueza dio 3 de prisión en suspenso, no deja de ser una cuestión que nos tiene que preocupar y estar muy atentos y activos para lograr la absolución, o sea, dar vuelta a ese fallo. Es un fallo de primera instancia, quedan todavía algunas instancias como para seguir apelando y lograr que se dé marcha atrás y se revierta esa decisión judicial, que claramente es un acto de criminalización de la protesta social. Porque lo que pasaba en Chubut era 2 años de congelamiento salarial, 3 meses sin el pago de salarios, una situación absolutamente adversa para los trabajadores y trabajadoras de esa provincia, que se dieron una organización que fue el MUS, el Movimiento de Unidad Sindical, que con esa herramienta estuvieron dando esa pelea en ese contexto. Bueno, la respuesta del gobierno de Arcioni es claramente criminalizar. Acá aparece en el juicio y que va a ser parte seguramente de la apelación, lo que es todo el trabajo ilegal, ¿no?, de intromisión de la policía, el espionaje ilegal, que está puesto en el mismo juicio y en la zona liberada y el armado previo y todo eso que apareció allí, que es claramente lo que da cuenta de la asociación entre una fiscalía, policía y poder político, ¿no? ¿Cómo ves esto, Marta? ¿Crees que es una puerta peligrosa que se abre, la que abre la justicia, digamos? Es una puerta peligrosa que no se cerró. No que se abre, porque históricamente la persecución a los trabajadores en todos los contextos, no es una cuestión solo de la dictadura. En estos meses, en estos años, ¿no?, las luchas de nuestros pueblos en el interior y acá mismo, que tienen que ver con las formas de producción, con los sistemas productivos, la contaminación, particularmente la contaminación del agua, ¿no?, el no acceso, digamos, al agua de buena calidad, al saqueo de los recursos, la degradación de la tierra, la persecución de las comunidades, sobre todo las comunidades aborígenes, pero también las comunidades campesinas, ¿no?
Y la persecución a los militantes y a los dirigentes sociales es fuerte, ¿no? En este último año ha habido 190 y pico de dirigentes sindicales y de luchadores sociales asesinados en América Latina, ¿no? Es decir que la persecución a los luchadores, la persecución a los trabajadores, pero particularmente a las organizaciones, ¿no? Es fuerte, es histórica y no ha cesado. Ha habido temporadas en que ha sido más fuerte y más ostensible, ¿no? Pero nunca ha cesado, ¿no? Así que, digamos, esta es una de las cuestiones que tenemos que enfrentar, y esto también se enfrenta con unidad, ¿no? Lo que no podemos jamás es dejar solos a los compañeros que son perseguidos, a los compañeros que son atacados, amenazas de todo tipo, van a la casa, les rompen cosas, se meten adentro, violentan la puerta, los amenazan, los sacan, los llevan 2 días o 3 a la comisaría, los muelen a palos, los vuelven a soltar, o sea, hay un hostigamiento bien organizado y bien orquestado. Y en esto es definitorio para mí, yo en la experiencia que tengo en las luchas sociales, es definitorio cómo la comunidad se posiciona con respecto a esto. Si la sociedad llega a pensar en algo andaría y los abandona, estamos perdidos, ¿no? Entonces en esto me parece que la unidad empieza por esto, esta solidaridad, este compromiso, esta cooperación con los compañeros que están en peores condiciones y que de última están así porque han peleado por todos nosotros, ¿no? Marta, Marcelo, vamos a compartir una nota porque nos está escuchando Jorge Salaburu, el primer secretario general de ATEN. Jorge, buenas noches, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muy buenas noches, un gusto realmente poder encontrarnos a través del aire con los compañeros Marta y Marcelo. Bueno, ¿cómo revivís estos años de hace 40 años? ¿Qué te acordás de los primeros pasos de ATEN? Hoy he estado un poco todo el día pensando en esto, recordando los compañeros con los que dábamos los primeros pasos de lo que hoy es ATEN, ¿no? Y bueno, recordando que ha sido una cuna de militantes y políticos importantes. Creo que debe seguir cumpliendo el rol en ese sentido, y con emoción recuerdo a muchos compañeros y compañeras que con gestos que eran imperceptibles en algún momento se fue construyendo ATEN, ¿no? Puedo poner un par de ejemplos que me emocionan todavía cuando los recuerdo. Cuando estábamos en el año 81, todavía en la construcción del gremio, había una compañera, por ejemplo, que había tenido familia, un par de mellizas, y como no podía militar en la actividad gremial, ella cuando se dormían las mellizas hacía todos los sobres de que mandábamos correspondencia a las distintas escuelas, más de 800 cartas por mes mandábamos. Y bueno, y es un ejemplo de una compañera que no ocupaba ningún lugar en ninguna conducción ni nada por el estilo, pero sin embargo hacía un aporte importante con lo que, digamos, aportaba a facilitar a la lucha de los demás, ¿no? Así que, bueno, esos son algunos de los casos que había, porque algunos, bueno, hemos tenido más notoriedad pública, pero hubo muchísimos compañeras y compañeros que fueron construyendo desde el anonimato, desde el aporte y venciendo los temores que muchos de ellos por ahí llegaban a tener, ¿no? Así que este ha sido un poco el recuerdo en el día de hoy, ¿no? Porque bueno, ustedes
ustedes disculparán, se me cruza un poco porque el mal de Parkinson que me aqueja por ahí me juega mala pasada. Jorge, pero bueno, ¿y no puedo dejar de mencionar la emoción que me causa al encontrarme con muchísimos compañeros que han sido constructores de este ATEN, ¿no? Jorge, si hubiera que recordar 1 o 2 momentos de importancia para ATEN, para la organización, momentos políticos, de lucha, de resistencia, ¿qué momentos recordarías de estos 40 años? Bueno, yo recordaría los primeros años donde recorríamos escuelas y los distintos pueblos de la provincia tratando de que los compañeros se fueran organizando en cada localidad, ¿no? Y lo que costaba con el peso, digamos, del miedo que se tenía, porque obviamente no estaba permitida las reuniones gremiales ni nada por el estilo. Y sin embargo, con muchos compañeros se logró vencer eso, y por eso en los primeros años fueron trascendentales. Y como algo sumamente importante fue el paraguas de protección, en cierta manera, que nos dimos cuenta con el tiempo que había desplegado don Jaime de Nevares para cuidarnos a los militantes, ¿no? Jorge, te agradecemos muchísimo el tiempo, la predisposición, y habrá en otra oportunidad, te volveremos a invitar aquí. Muchas gracias. Cómo no, un gusto salir al aire con ustedes, y un abrazo grande a Marta y Marcelo, compañeros desde siempre. Bueno, ahí te mandan saludos, no sé si se alcanza a escuchar, te mandan saludos. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Jorge Salaburu, que estuvo muchas veces acá en el programa, ¿no? Ha estado muchas veces, y además un histórico, ¿no? Con un montón de memoria. Siempre se pone a contar gente específica. Tiene una muy buena memoria. ¿Y ustedes qué se acuerdan? Hecho como la misma pregunta que le hizo Esteban a Jorge. Algunos hechos concretos de ATEN, de la historia de ATEN, ¿qué se acuerdan? Me imagino que hay muchos. Sí, mucho. Me acuerdo del ayuno, por ejemplo, en la catedral. Por ahí veíamos sí, una foto. Y fue el prolegómeno, digamos, después de lo que se hizo con la carpa, ¿no? Claro, la carpa. Me acuerdo una noche, estábamos, pero tarde, eran como las 11 y pico de la noche, y teníamos un plenario al otro día, y tocan el timbre de casa. Y era Adrián Lima, compañero de Aluminé, que habían estado, nosotros llevamos 41 días de paros, 41 días. Y vos hablás del paro del 88 a nivel nacional. A nivel nacional. Y una situación en la que estábamos, digamos, el gobierno no nos daba ninguna trascendencia, no nos atendía, no teníamos la paritaria ni teníamos un espacio de negociación. Era el gobierno de Alfonsín. Sí. Yo entiendo, claro, con los años uno advierte que Alfonsín también tenía otros problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, uno supone que un presidente tiene un equipo de trabajo para atender distintas áreas, ¿no? En el caso no funcionaron, digamos, ¿no? Viene Adrián Lima y me dice, te tengo la solución para el problema del paro nacional. Ah, sí, digo, sí, yo medio bastante descreída. De Aluminé venía con lo hacían presidente. Sí. Y me dice, no, ahí estuvimos conversando con los compañeros, tenemos que hacer una marcha nacional. Una marcha nacional, sí. Salir desde Tierra del Fuego, desde Misiones, desde Salta y Jujuy, salir desde Mendoza y de por lo menos 5 o 6 lugares y marchar todos juntos, pueblo por pueblo, entrar en todos los pueblos, entrar en todas las escuelas. Yo,
Bueno, le digo, es una gran idea, pero hay que materializarla. Ahí hace falta un vehículo, transporte. Lo vamos a lograr con un colectivo entre todos, juntamos la plata, Cetera pone una parte y la gente en los pueblos nos va a recibir, tengo la seguridad, porque quiere que el problema se termine. Bueno, al otro día yo viajaba a Cetera, Garcetti era el secretario general de la Cetera, Marcos Garcetti, un compañero de Mendoza. Digo, yo lo voy a proponer con todo el énfasis, con todo el diagrama que habían traído, pero digo, hay que tratarlo también en Aten. Digo, y bueno, vamos a hacerlo. Bueno, y así como vino a Lima a traerme la propuesta, la hice yo en Cetera, como la tabla de salvación y que no teníamos alternativa y que había que hacerlo. Bueno, increíble, ¿no? A veces esas cosas nacidas del fervor de los compañeros, ¿no? Porque como Jorge decía, el que no podía y hacía las cartas, y el otro que se reunía y se venía con una camioneta prestada a la noche, casi la madrugada. Yo a las 6 de la mañana me iba para Buenos Aires, para buscarle la solución. O sea, los compañeros comprometidos de tal modo que trabajaban fuera de horario, fuera de las asambleas, ¿no? Fuera de los espacios propiamente, digamos, gremiales, buscando alternativas, ¿no? Y bueno, eso fue la Marcha Blanca, ¿no? Claro. Realmente fue más de lo que Lima prometió. Bueno, superó todas las expectativas, incluso del propio Lima. Claro, pero es que el fervor de la gente, en cuántos pueblos, en varios, yo estuve en varias cabeceras, pero compañeros que nos iban a esperar 10 kilómetros antes, nos acompañaban, llegábamos al pueblo, nos habían esperado, habían cocinado en la escuela, estaban los padres, los chicos, banderitas, parecíamos próceres, nos sentíamos realmente tan identificados, ¿no? Con la gente y tan acompañados, ¿no? ¿Y sirvió para resolver el conflicto? Sí, claro, claro. Uh-huh. Bueno, lamentablemente los hitos, digamos, los grandes hechos de la historia de Aten, en la mayoría de los casos coinciden con situaciones difíciles, duras, algunas sumamente dolorosas, ¿no? Digamos, Marcelo, vos al frente de Aten, claro, viviste falta momentos la respuesta de Marcelo, claro. que también del último tiempo. Le pedían 2 a Marta. ¿2? No, pero está bien. No, yo creo que en los 40 años hay pila. Y uno caprichosamente puede tomar alguna... Claro. Claramente hay momentos que son muy bisagras. La Marcha Blanca es uno, porque no solamente para Aten, para los trabajadores docentes a nivel nacional, ¿no? Trabajadores de educación a nivel nacional. Pero para nosotros como organización, acá en la provincia, hay 2 momentos muy críticos para Aten. Creo que uno fue el conflicto del 97 con el crimen de Teresa. Claro. Y el otro fue el 2007 con el crimen de Carlos, ¿no? Creo críticos, y acá reivindico un dispositivo nuestro que salvó a la organización de lo que podía haber sido una fractura. Claro. Muchos sindicatos terminan rompiéndose en esos conflictos porque te golpea adentro. Sí, en esas tragedias. Los pases de factura, lo que no hiciste, lo que tuviste que hacer. ¿Qué fue lo que nos salvó a nosotros de eso? Fue la asamblea. O sea, la asamblea que se reunía y decidía y se fueron marcando los pasos, así como, digamos, desde la fundación. En esos momentos críticos, esa herramienta, ese mecanismo, ese espacio nos permitió superar esos momentos que fueron críticos. Y digo crítico cuando vos decís está en riesgo la organización, que es en el fondo lo que busca el poder cuando te mata un compañero en esas circunstancias. Sí. La decisión de las bases, digamos. Sí. Y poder resolverlo en el marco de la discusión colectiva, y que donde algunos quedan de acuerdo, otros no, pero la decisión de lo que significa la asamblea es la que resuelve. Y me parece que eso es una cosa que nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿no? Bueno, vamos dolorosos, ¿no? y vamos a ir un poco a repasar los 90, porque ya está también en línea Osvaldo Nadra. Estuvo en las comisiones directivas de Carlos Scarpati y María Eugenia Figueroa. Osvaldo, buenas noches. ¿Dije bien? ¿Es así? No, estuvo también conmigo. Sí, buenas noches. Dijiste bien, Virginia, así es. Del 92 al 98, 2 años con Carlos en la conducción y 4 años con
María Eugenia, y un saludo para Marta y para Marcelo ahí en el piso también. Acá te están escuchando. Le pueden contestar, ¿eh? Sí, ¿Pueden sí, hablar? sí, pueden Muy hablarse. bien. Pueden hablarse entre ustedes. Bueno, ahí estamos repasando la historia. Te hacemos la pregunta a vos también. ¿Qué te recordás? ¿Cuál es el momento que más te acordás de tu participación en Aten? Bueno, es el conflicto del 97, que fue un conflicto muy duro, fue una primera experiencia de Aten en lo que sería una medida como un corte de ruta, que fue un corte de ruta muy conversado, muy discutido, analizado y sostenido por muchísimas compañeras y compañeros en distintos lugares de la provincia y fundamentalmente en el puente, en los puentes y acá en la zona de lo que es el ex peaje de Centenario, que terminó con represión en los dos lugares y después la derivación en abril de ese año del asesinato de Teresa Rodríguez, digamos, como momentos más álgidos. También uno recuerda que ni bien asumido Zapag nos metió 10 decretos de descuentos salariales y de modificaciones de condiciones laborales que logramos con la lucha revertir, una lucha larga, digamos, pero logramos revertir una buena parte de esos decretos y recuperar salario también, ¿sí? Ahí. Esos serían como unos momentos muy muy fuertes, digamos, de los 6 años que me tocó estar en la conducción provincial. Mientras charlamos, Osvaldo, estamos viendo fotos de distintas épocas. Veíamos, entre otros, a muchísimos dirigentes y dirigentes de Aten. Veíamos también a Pablo Salaburu, que es colega nuestro, hijo de Jorge, ¿no? Claro. Trabajando como periodista. Ahí está Ahí Pablito está, con sí. el micrófono. ¿A qué figuras, a qué docentes recordás vos de aquellos años 90 que te parezca que esté bueno reivindicar? Bueno, son muchos. Para mí hay dos compañeros que a mí me enseñaron mucho, que son Arturo y María Eugenia, que yo siempre trato de compartir, que lo que yo más aprendí de ellos es que nosotros no podíamos encarar ninguna lucha sin generar un vínculo fuerte con la comunidad. Nosotros nuestro trabajo, el trabajo de los trabajadores de la educación, tiene un ingrediente diferente de otros trabajos, y es que nosotros, al mismo tiempo que tenemos que confrontar con las patronales que quieren avanzar sobre nuestros derechos, tenemos que generar un consenso comunitario, porque donde nosotros no vayamos más o menos acompasados con las comunidades, ellos se fortalecen. Y yo eso lo aprendí mucho no solo con Arturo y María Eugenia, con muchísimos otros compañeros y compañeras. Yo llego a la provincia, Aten ya estaba fundado, yo llego en el año 84, y para mí es una casa más Aten. Es un lugar donde yo encontré, aprendí muchísimo y encontré mucho afecto. Y las luchas que yo tengo recuerdo han tenido un tremendo ingrediente de coordinación, de inteligencia, de decisión política, y también un ingrediente de afecto, de confianza en las compañeras y los compañeros para encarar cada una de esas luchas. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo, como siempre, te mandamos un abrazo. Seguramente nos cruzaremos por ahí en alguna actividad, movilización, o te cruzaremos seguramente mañana. Nos vamos a ver. Mañana nos vemos. Pero también te vamos a ver pedaleando seguramente en abril del año que viene, ¿no? En la bicicleteada. Con todo gusto. Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Osvaldo. Un abrazo para ustedes. Bueno, estamos compartiendo este programa especial de Que se escuche, recordando a Aten. Tenemos que ir a una tanda, todavía no fuimos a ninguna, pero quédense, que seguimos charlando, y bueno, quédense ustedes también del otro lado, enseguida volvemos.